ponencias a lo largo de esta tarde. Y bueno, comenzando con mi presentación, a lo largo de los próximos 10 minutos me gustaría reflexionar acerca de las posibilidades que el ordenamiento jurídico actual nos ofrece para atribuir responsabilidad en los supuestos de delitos cometidos en el ámbito empresarial cuando ese delito ha sido cometido por esa empresa a través de un sistema de inteligencia artificial. Y es que si nos fijamos en el reglamento de la Unión Europea de 2024, el reglamento 1689, por el que se establecen esas normas armonizadas en materia de inteligencia artificial, veremos que se establece una clasificación de riesgos en el uso de la inteligencia artificial. No voy a hacer referencia a todos ellos, pero si nos remitimos a los anexos de ese reglamento, veremos una distinción entre riesgo mínimo, riesgo limitado, riesgo alto e incluso riesgo inaceptable. Pues si focalizásemos la atención en todas aquellas conductas en las que el uso de la inteligencia artificial puede dar lugar a un riesgo alto, podemos constatar que buena parte de ellas podrían ser consideradas como conductas susceptibles de ser delito, ¿no? Cometidas por personas jurídicas. Por señalar algunos ejemplos, una empresa que incurra en un delito contra la integridad moral del artículo 173 del Código Penal por comentarios o reseñas falsas que se están llevando a cabo a través de un sistema de inteligencia artificial. Un delito de suplantación de la identidad, también cometido por una empresa que utilice sistemas de identificación biométrica, o incluso delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente del 283 del Código Penal, cuando ese sistema de inteligencia artificial lleva a cabo una alteración de los gases contaminantes, ¿no? Una alteración de ese control algorítmico. Lo que me planteo y en lo que me quiero focalizar es si nuestro ordenamiento jurídico actual contiene una previsión legislativa para atribuir responsabilidad por esta tipología delictiva. Claro, si nos remitimos al ordenamiento jurídico, tanto europeo como español, aprobado a la fecha, la respuesta que tenemos que dar a la pregunta formulada es que hemos de dirigir la mirada única y exclusivamente al ordenamiento civil, ¿no? Yo aquí lo que quiero plantear son tres alternativas, ¿no? La posibilidad de atribuir responsabilidad civil al sistema de inteligencia artificial, que como ya adelanto es lo que a día de hoy nos permite el ordenamiento jurídico. Una posibilidad futurible o utópica, si se quiere, de atribuir responsabilidad penal al propio sistema de inteligencia artificial. Y una tercera posibilidad, a caballo entre las dos, que es la atribución de responsabilidad penal no al propio sistema de inteligencia artificial, sino a la empresa que ha utilizado ese sistema de inteligencia artificial en la comisión delictiva. Comenzando con la primera de las posibilidades, esa atribución de responsabilidad civil por delitos cometidos mediante inteligencia artificial, lógicamente tenemos que dirigir la mirada a la responsabilidad civil extracontractual. Nos vendrá a todos a la cabeza el 1902 del Código Civil, quien por acción u omisión cause daño a otro por culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado. La cuestión que aquí me surge es si los sistemas de inteligencia artificial pueden incluirse en ese quien por acción u omisión cause daño a otro, porque a día de hoy los ordenamientos jurídicos ni a nivel europeo ni el ordenamiento español no atribuyen personalidad jurídica a la inteligencia artificial. Por lo tanto, se me hace bastante difícil el incluir, ¿no?, en ese quién, por acción o omisión, en incluir en ese quién a los sistemas de inteligencia artificial. La solución que desde los postulados europeos se está dando a esta problemática es la consideración de la inteligencia artificial como un producto defectuoso. Y aquí son dos las normas que resultan de interés. En primer lugar, y con carácter más reciente, la Directiva de la Unión Europea 2024/2853 de 23 de octubre de este mismo año, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea hace apenas un par de semanas, sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos. En esta directiva ya se incluye expresamente a los sistemas de inteligencia artificial como productos susceptibles de ser considerados como defectuosos. Y a estos efectos va a resultar muy interesante la futura aprobación
aprobación de la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la adaptación de las normas sobre responsabilidad civil extracontractual a la inteligencia artificial. ¿Y por qué digo que esta norma va a ser interesante cuando se lleve a cabo su aprobación? Porque va a facilitar toda la problemática que a día de hoy nos encontramos en relación con la prueba del daño producido por un sistema de inteligencia artificial. Por más que consideremos, en virtud de esa directiva de reciente aplicación, que la inteligencia artificial es un producto defectuoso, al sujeto físico o persona jurídica que haya sufrido ese daño le va a resultar muy difícil acreditar ese nexo causal entre el daño padecido y la utilización de un sistema de inteligencia artificial, más aún si no tiene acceso a conocer la configuración algorítmica de ese sistema de inteligencia artificial. Lo que propone esta propuesta de directiva es una suerte de inversión de la carga de la prueba, ¿no? De tal forma que, considerándose los sistemas de inteligencia artificial como un producto defectuoso, cuando por parte de un consumidor se alegue haber sufrido un daño, será la empresa que está utilizando ese sistema de inteligencia artificial la que tenga que probar que no existe esa relación de causalidad entre el daño sufrido por el consumidor y el hecho dañoso. Por lo tanto, como digo, la entrada en vigor de esta futura directiva pues, solventará esta problemática. El segundo de los escenarios que les comentaba al inicio de mi intervención es la posibilidad de atribuir responsabilidad penal a los propios sistemas de inteligencia artificial por los delitos por ellos cometidos. Utilizaba las palabras de escenario hipotético, utópico, futurible. A día de hoy nuestro ordenamiento jurídico no plantea esta posibilidad, ¿no? Nos encontraríamos de frente con esos principios de capacidad de acción, de capacidad de culpabilidad. Claro, habrá personas que digan, lo mismo se decía en el año 2010 cuando se introdujo en el ordenamiento jurídico español la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? En ese momento había autores que se llevaban las manos a la cabeza y decían que cómo vamos a atribuir responsabilidad penal a una persona jurídica si no tiene esa capacidad de acción, si no tiene ese elemento humano, ¿no? Esto mismo podríamos decir que es la problemática que se plantea a día de hoy en relación con la atribución de responsabilidad penal de la inteligencia artificial, pero lo cierto es que en el año 2010, con relación a las personas jurídicas, sí que se introdujeron preceptos en nuestro Código Penal que permitían dotar a esa persona jurídica de una suerte de capacidad de acción, ¿no? Todo el tema del defecto organizacional, la inexistencia de programas de cumplimiento, es decir, que sí que se preveía por parte del legislador español la posibilidad de constatar un hecho típico producido o cometido por la propia persona jurídica, por la propia empresa. A día de hoy, lógicamente, nuestro ordenamiento jurídico no contiene ningún delito ni ningún elemento del tipo que atribuya que confiera la posibilidad de atribuir esa responsabilidad penal al propio sistema de inteligencia artificial. Y es aquí donde llego a la tercera de las posibilidades que avanzaba, que es la de atribuir esa responsabilidad penal no al propio sistema de inteligencia artificial, sino a la empresa que, utilizando ese sistema de inteligencia artificial, ha llevado a cabo una determinada comisión delictiva. Y aquí tenemos que conjugar esa posibilidad con los elementos del tipo en los supuestos en los que una persona jurídica es considerada como penalmente responsable. Para que una persona jurídica sea penalmente responsable, en primer lugar, se requiere de un delito que haya sido cometido por un directivo o por un trabajador que haya actuado en el ámbito de actuación de esta empresa. Y aquí podríamos plantearnos la cuestión de si un sistema de inteligencia artificial podría llegar a ser considerado como una suerte de trabajador, ¿no? Es la reflexión que podríamos hacer ahí. A mí me cuesta encajar, concebir a ese sistema de inteligencia artificial e incluirlo en ese artículo 31 bis 1 en el apartado B, me parece bastante complicado a día de hoy. El segundo de los requisitos o de los elementos del tipo para atribuir responsabilidad penal a la persona jurídica es que ese delito se haya cometido en beneficio de la propia persona jurídica. Esto no me ofrece dudas, ¿no? El sistema de inteligencia artificial
ha sido creado para llevar a cabo una actuación en beneficio de la persona jurídica. Por lo tanto, ese elemento del tipo, cuando el delito ya ha sido cometido por un sistema de inteligencia artificial, no me parece especialmente difícil de constatar. Y por último, el tercer elemento del tipo que tendría que darse para que esa persona jurídica sea penalmente responsable es la existencia de un defecto de organización, ¿no? Las personas jurídicas serán penalmente responsables cuando el delito que ha sido cometido por ese directivo o por ese trabajador no ha sido evitado por no contar la empresa con un programa de cumplimiento normativo eficaz. Aquí, para que la empresa no fuese penalmente responsable por un delito cometido a través de un sistema de inteligencia artificial, se tendría que adaptar ese programa de cumplimiento normativo, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, en la conformación del mapa de riesgos, que es uno de los elementos básicos de cualquier programa de cumplimiento normativo, pues se previese la posibilidad de que en alguna de sus actuaciones a través de sistemas de inteligencia artificial la empresa pudiese estar incurriendo en una tipología delictiva. También prever la posibilidad de que a través de los canales de denuncia cualquier miembro externo o interno de la persona jurídica pueda poner en conocimiento del compliance officer que ese sistema de inteligencia artificial está actuando o está llevando a cabo un determinado comportamiento delictivo. En definitiva, podríamos solventar esa problemática de la imposibilidad vigente de atribuir responsabilidad penal al propio sistema de inteligencia artificial, sancionando a la persona jurídica que utiliza ese sistema de inteligencia artificial. Tendríamos que hacer un poco encaje de bolillos, si me permiten la expresión, con la legislación del artículo 31 bis y siguientes del Código Penal, porque, como digo, no todos los elementos del tipo son fácilmente encuadrables. Volviendo un poco al inicio de mi intervención, y con esto ya finalizo, de ley data las posibilidades que nos ofrece el ordenamiento jurídico para sancionar un comportamiento que da lugar a un hecho dañoso por parte de un sistema de inteligencia artificial queda reconducido a la esfera de la responsabilidad civil. Y dentro de la responsabilidad civil, tanto el legislador español como sobre todo el legislador europeo está poniendo el foco en la responsabilidad atribuida al uso de productos defectuosos. Por lo tanto, creo que en los próximos años es donde va a dirigirse toda la atención. Con esto finalizo y reitero mi agradecimiento a la organización y a todos los compañeros que veo que están ahí detrás. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Ana, por tu intervención, muy interesante. La siguiente comunicación, bien, veo que te tengo ahí ya, Elizabeth. Bien, Elizabeth es profesora ayudante doctora de la Universidad Pontificia de las Comillas. Entre sus principales líneas de investigación se encuentra el proceso de menores, el internamiento de sujetos con trastorno psíquico, la resolución alternativa de conflictos y ha realizado numerosas estancias de investigación. Una de ellas en Reino Unido, también en Luxemburgo y en la Universidad de Barcelona. Hoy va a intervenir con una comunicación titulada Herramientas de predicción criminal y su impacto en nuestro proceso penal. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Quiero empezar, como siempre, dando gracias por permitirme exponer mi trabajo. Es, como siempre, un honor y un placer compartir espacio con compañeros tan queridos como Cristina y Laura. Y también yo creo que es buen momento para daros la enhorabuena, porque yo diría que todos los seminarios de locus jurídicos hasta la fecha, que ya van 4, han sido increíblemente interesantes y fructíferos. Así que muchas gracias y enhorabuena por la brillante organización. Y sin más dilación, empiezo con mi comunicación. Bien, yo voy a hablar de herramientas de Predictive Policing, que básicamente son herramientas de predicción de riesgos y cómo estas impactan o pueden impactar en el proceso penal. En general, las herramientas de Predictive Policing son herramientas que toman datos de muy diversa naturaleza, que pueden ser pues, informes policiales, patrones de comportamiento de los sujetos o datos demográficos, y los analizan con el fin de anticipar o prevenir posibles comisiones de delitos futuros. En general, por lo tanto, se utilizan para diseñar políticas públicas y también para distribuir los recursos. Hasta ahí se entiende que pueden ser muy útiles en diversas cuestiones, tales como pues, repartir las patrullas policiales territorialmente, vigilar zonas concretas en las que se cree que puedan cometerse más delitos,
Me parece que el profesor Reuser dio muchos ejemplos, ¿no? De si sabes en qué zona te tienes que apostar, los coches robados vendrán a ti, ¿no? Pues son ejemplos de la utilidad que puede tener estas herramientas de predicción del riesgo delictivo, digamos. En general, podríamos decir que el objetivo de estas herramientas es optimizar los recursos y prevenir la comisión de delitos. Hasta ahí, fantástico. Lo que sucede es que en la práctica estas herramientas también entrañan una serie de riesgos, ¿no? Entre los cuales yo diría que se destaca la creación de perfiles atendiendo a criterios de peligrosidad. Al final, mantener listas de personas que catalogamos como peligrosas, y digo peligrosas entrecomillándolo, pues puede resultar en un tratamiento discriminatorio de según qué sujetos, ¿no? Además de que estas herramientas de Predictive Policing no son infalibles, y no solo no son infalibles, sino que además los algoritmos muy a menudo trabajan con lo que entendemos como fuente cerrada o caja negra. Es decir, nosotros nos arrojan los resultados, pero muy a menudo no nos explican cómo llegamos a estos resultados. Esto tiene que ver también con cómo funcionan los algoritmos y con el hecho de que siempre o en muchas ocasiones los llevan a cabo pues empresas privadas, y tiene que ver pues, con cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual de cómo funcionan estos algoritmos, etcétera, etcétera. Entonces, una herramienta que en principio podría resultar muy útil y que a todas luces tiene cierta utilidad, puede suponer la implementación de ciertos sesgos desconocidos para quienes después realizamos las políticas públicas, ¿no? Yo diría que fue notorio hace unos años en los Estados Unidos como el MIT Technology Review analizó cómo el empleo de algunas de estas herramientas de predicción bueno, pues tenían un sesgo racial. Y bueno, fue notorio todo ese análisis de caso. Espero que lo conozcáis porque no me da tiempo a entrar en él, pero bueno, es un ejemplo bueno, ¿no? Que ilustra cómo en ocasiones este tipo de herramientas puede tener cuestiones o implicar cuestiones negativas. Este tipo de herramientas, que yo llevo todo este rato hablando como en inglés porque son las que he analizado más, no nos son tan ajenas, sino que ya se están empleando en España, ¿no? Yo diría que los casos paradigmáticos o más conocidos son el Biogen para la violencia de género y Riscambi en Cataluña. Yo voy a hablar hoy de Riscambi, que es la que me queda más cerca porque yo hice una estancia de investigación en Barcelona y bueno, pues he estado más en contacto con los resultados y cómo funciona Riscambi. Riscambi, que es la unión o junción en catalán de las palabras risc y canvi, es decir, riesgos y cambio, es un algoritmo que funciona o que sirve fundamentalmente para decidir sobre la posibilidad de que un preso reincida. Es decir, ayuda a tomar decisiones acerca de los beneficios penitenciarios que les vamos a dar a algunas personas que están en prisión. Se tienen en cuenta muchísimas cuestiones distintas. El tipo de crimen que han cometido, la personalidad del preso, el comportamiento que está teniendo en la cárcel, vínculos que pueda tener afuera de prisión que les puedan servir como arraigo de cara a no reincidir una vez salgan. Y después también entran en juego otros factores que pueden ser peligrosos. Pues yo qué sé, por ejemplo, la edad, pero hay factores de riesgo que también pueden ser considerados factores de vulnerabilidad, ¿no? Si el sujeto tiene algún tipo de drogadicción, alcoholismo, algún tipo de enfermedad mental. Y claro, especialmente diría yo en los casos de sujetos que tienen algún tipo de enfermedad mental, ponte bipolaridad, esquizofrenia, alguna cuestión que Riscambi considera, o bueno, si hablamos de herramientas predictivas en general, considera peligroso, también, si lo miramos desde otro prisma, podrían ser consideradas cuestiones, pues bueno, que implican una vulnerabilidad del sujeto, ¿no? Esto es interesante o es importante porque quizás estas cuestiones deberían de quedarse afuera del análisis de datos del sujeto de cara a, bueno, pues utilizar la herramienta bien y no contravenir algunas de las finalidades de nuestro proceso penal tan importantes como el intento de la reinserción, ¿no? Riscambi en concreto, cuando analiza los sujetos de cara a darles beneficios penitenciarios o de negárselos, te puede arrojar 5 tipos de valoraciones del riesgo distintas. En primer lugar, te puede dar como resultado que el sujeto pueda ir a tener una reincidencia violenta, es decir, que cuando salga de prisión vaya a cometer un delito y que además sea de naturaleza violenta. Luego, también analiza posibilidades de que cometa según qué actos adentro de la prisión. Por un lado estarían la posibilidad de que sea violento con otros reclusos o con funcionarios, o sea, que se considere que dentro de prisión va a cometer algún tipo de delito o actuación violenta, y también analiza la posibilidad de que cometa autolesiones, es decir, que no vaya a ser violento con otros, sino con sí mismo. O sea, si tiene algún tipo de
tendencias suicidas o de herirse a sí mismo, etc. Que esto también hila o puede hilar de manera clara con lo que comentaba relacionado con las enfermedades mentales y algunos factores que se analizan de manera concreta, ¿no? Y después los otros dos posibles resultados de la valoración son que se considere que va a quebrantar la condena, en cuyo caso pues muchas veces se les deniegan según qué beneficios para que no salgan y quebrante la condena en un momento de beneficio penitenciario, o una reincidencia general sin ser violento, es decir, que vaya a cometer algún delito que no sea de índole violenta, pero que vaya a cometer un delito. Claro, en principio yo entiendo que la herramienta tiene cierta utilidad porque permite poner el foco o vigilar, pues, por ejemplo, a las personas que puedan tener tendencias suicidas y prevenir situaciones que puedan ser no solo delictivas, sino pues desagradables o muy desafortunadas, como que un preso se intente suicidar, ¿no? Pero, claro, considero que también hay que matizar o tener en cuenta los riesgos que entraña la utilización de herramientas como esta. Al fin y al cabo, la falta de transparencia en el funcionamiento de las herramientas pues puede llegar a posibilitar que la herramienta en sí resulte, ¿no?, en una posible discriminación de un sujeto que ya de por sí sea vulnerable. Yo pongo siempre el ejemplo de las personas con enfermedades mentales porque son las que he trabajado más, pero bueno, se ve claramente en otros sesgos como los ejemplos que he dado de sesgo racial en los Estados Unidos, ¿no? Así que, resumiendo, y ya finalizo, yo diría que este tipo de herramientas tienen una utilidad notoria que puede servir para prevenir y para moldear políticas públicas, pero es muy importante estar atentos a los riesgos que entrañan e intentar combatirlos a futuro. Como sé que Irene además va a hablar de algo similar, no sé, espero no haberle pisado su intervención, lo dejo aquí y espero que sean complementarias y no haberle fastidiado su comunicación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elizabeth, por tu comunicación. Ahora, como apuntabas, viene el turno de Irene González Pulido, que es personal investigador postdoctoral de la Universidad de Salamanca. Ha realizado numerosas estancias de investigación en la Universidad de Ghent, en Bélgica, también en México. Y sus principales líneas de investigación son el tratamiento procesal de la ciberdelincuencia, la violencia y ciberdelincuencia de género y la investigación tecnológica. Su comunicación se titula Inteligencia Artificial para la valoración del riesgo en el proceso penal y el reto demográfico. Adelante, Irene. Muchas gracias, Laura. Bueno, creo que una vez más tengo que reiterar esos agradecimientos, que creo que todos los agradecimientos son pocos para Laura y para Cristina por haber organizado esta cuarta edición ya, por lo que enhorabuena también por haber mantenido esta iniciativa durante 4 años. Y sin más dilación, efectivamente, yo voy a hablar del desarrollo, sobre todo, de sistemas de inteligencia artificial para hacer valoraciones del riesgo, que, como bien decía Elizabeth, me lo ha puesto un poco fácil porque ya ha allanado un poco el terreno, pero no ha pisado lo que yo quería transmitir. Y me voy a centrar también en el reto demográfico. Tiene una razón, y es que estamos iniciando desde hace un mes una cátedra en inteligencia artificial en la Universidad de Salamanca, que es cátedra en inteligencia artificial y reto demográfico, desde la que se quieren desarrollar e implementar sistemas de inteligencia artificial que sean efectivos en todos los territorios. Es muy importante la configuración y también analizar desde un punto de vista del derecho procesal cómo funcionan y dónde se pueden aplicar como auxiliares estos sistemas de inteligencia artificial en todos los territorios. No es lo mismo aplicar un sistema en una gran ciudad que en una zona rural, sobre todo pequeños municipios de menos de 1.000 habitantes. De ahí ese extraño título. En un primer bloque voy a analizar muy brevemente, porque ya Elizabeth hizo una reflexión al respecto, qué son estos sistemas de valoración del riesgo, sobre todo cómo están configurados, que es lo que me interesa destacar. Se suelen crear sistemas, escalas, tablas, modelos basados en una serie de ítems, y una de las cuestiones que primero quiero destacar es que tratan de objetivar al máximo esta valoración del riesgo. Esto va a ser muy importante a la hora de crear sistemas de inteligencia artificial, de programar estos sistemas, porque al final tenemos que utilizar una serie de datos. El sistema funciona a través de unas estadísticas y nos va a emitir un resultado. Entonces, todo este trabajo previo que se ha hecho sobre todo desde la psicología y la criminología va a ser muy útil como punto de partida para poder desarrollar estos sistemas. Algunos ya están desarrollados, Elizabeth ya nos explicó uno, luego hablaré un poco más de Biogen, pero la idea es que, bueno,
Esto está en auge, la inteligencia artificial está en auge y se van a desarrollar muchos más, y es necesario que aportemos los juristas y criminólogos nuestro granito de arena para que estos sistemas se desarrollen de una forma óptima. Además, los objetivos de estos sistemas de valoración del riesgo principalmente persiguen dos finalidades. Por un lado, determinar la tendencia de las personas a cometer delitos, y por otro lado también la protección de los bienes jurídicos, es decir, medir cuál es el riesgo de que se produzca una injerencia sobre estos bienes jurídicos. Esto nos recuerda claramente al 503, que regula la prisión provisional y que prevé que hay que hacer este análisis del riesgo, y en atención a esto se van a poder tomar una serie de medidas bajo ese auto motivado por la autoridad judicial. Por supuesto, en todo caso, ya lo adelanté, pero estoy hablando de un sistema posterior al delito, en ningún caso previo por la injerencia que supone, aunque bueno, ya nos hablaba Carlos de ese sistema de protección, de eliminación de datos, pero como voy a ahondar un poco más en el tema, sí que me quiero referir a esos momentos postdelictuales sobre todo. Algunos de los sistemas, los más utilizados son a nivel penitenciario. Elizabeth ha hecho una muestra de uno de ellos. También están esas tablas de valoración que se utilizan en diferentes estados en el marco de las prisiones. Quería destacar dos de los grandes modelos, como es el HCR y el SVR, porque me interesa cómo funcionan. Y es que hacen un baremo de factores de riesgo estáticos y dinámicos, y además también tienen en cuenta factores de protección. Y aquí ya quiero empezar a poner esa cuestión a nivel del problema que existe a nivel territorial, porque los factores de riesgo para un mismo delito en una zona rural, sobre todo pequeños municipios, no son los mismos que en una gran ciudad. Y tenemos claros ejemplos de que los recursos no son los mismos y no va a ser igual la protección que vaya a poder recibir una víctima en un pequeño municipio que en una gran ciudad. Por lo tanto, la valoración del riesgo tiene que ser completamente adaptada y especializada. Además, antes de pasar a ese segundo bloque, hay que tener en cuenta cuando se desarrollan estos sistemas de inteligencia artificial que la inteligencia artificial nos va a dar muchas ventajas. Algunas de ellas son que van a ser capaces de analizar muchos más datos y muchos más precedentes, incluso a nivel jurisprudencial, muchos más autos de medidas cautelares, por ejemplo, que lo que es capaz de realizar el ser humano. Por lo tanto, con carácter general vamos a contar con un muestreo mucho más amplio. Ahora bien, ¿sirve todo el muestreo? No. Ya hay bastantes evidencias de que hay que especializar el desarrollo de estos sistemas, no solo a nivel delictivo, como ya decía, sino ir más allá y tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo específicos en cada territorio. Como ya decía Elizabeth también, es algo muy positivo para el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial que pueden ser utilizados como auxiliares por autoridades judiciales principalmente, que ya todos estos modelos creados por psicólogos y criminólogos se basaban en entrevistas de agresores y víctimas, atestados, análisis de documentación médica, esos informes clínicos, entrevistas incluso a otros testigos. Hacían un volcado de todos esos datos y es que es realmente como así van a funcionar estos sistemas de inteligencia artificial. Para cada caso específico ante un fenómeno delictivo va a haber que hacer ese volcado de datos. Obviamente en un sistema especializado, no serviría en un sistema especializado en terrorismo hacer un volcado de datos de violencia de género, porque obviamente los datos no serían efectivos. Y por supuesto hay que tener en cuenta el factor jurídico, como ya decían los ponentes anteriormente. Van a tener que ser sistemas, en todo caso, que cumplan esos requisitos de la inteligencia artificial de alto riesgo. Es decir, tenemos que saber el por qué se ha estimado esa probabilidad del riesgo, en todo caso. Entonces, habrá que crear esos sistemas transparentes que nos puedan mostrar qué precedentes ha utilizado el propio sistema, de cuáles se ha servido para crear ese resultado. De ese modo, la autoridad judicial va a poder motivar su propia respuesta. Ahora ya sí, haciendo este rápido viaje, ¿no?, por el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial, quiero centrarme en una segunda parte de la exposición a poner el ejemplo de qué ocurre con esas medidas de protección de violencia de género y qué ocurre con la violencia de género en las zonas rurales. Pues el primer gran problema que se ha planteado es los pocos estudios, los pocos datos que hay en el marco de la criminología rural, que sería la que estudia el delito en los pequeños municipios.
Es muy difícil establecer esos factores de riesgo y factores de protección en los pequeños municipios porque no tenemos muestreo suficiente. Voy a poner algunos ejemplos. Bueno, hay encuestas que simplemente se acotan a nivel provincial, otros municipios de más de 20.000 habitantes. En este caso es el portal estadístico de criminalidad, que dice municipios de más de 20.000 habitantes, pero en Castilla y León solo nos muestra 16, cuando hay más de 2.000. Por lo tanto, no es un muestreo que podamos utilizar para programar estos sistemas. Sí que es verdad que en los 2 últimos años se han empezado a realizar más estudios, sobre todo en Extremadura tenemos ahí a criminólogos trabajando a nivel rural que están generando mucho material, pero sin esos estudios previos no se pueden crear esos sistemas que sean efectivos en todo el territorio, en todas las zonas territoriales. Por lo tanto, no sería idóneo, por ejemplo, para tenerlo en cuenta para esa valoración de los periculum in mora, para esa tutela cautelar que realmente va a garantizar en última instancia el éxito de un proceso, porque puede que se produzca una injerencia mayor sobre los bienes jurídicos de la víctima o simplemente el imputado se fugue y entonces no podamos materializar o reprimir ese hecho delictivo. Hay muchísimos ejemplos, he analizado varios estudios que se han hecho. Sí que es verdad que se está intentando minimizar a municipios de menos de 2.000 habitantes, pero es que tampoco la realidad es la misma en esos municipios y la necesidad es de focalizar en municipios de menos de 1.000 habitantes, porque ahí ya sí se visibiliza cuáles son los recursos disponibles. Si hay servicios policiales que tardan 40 minutos en llegar y el hospital más cercano está a 1 hora y media, hablo pensando en municipios concretos, por lo tanto, en ese caso la valoración del riesgo no puede ser la misma que en una ciudad donde hay una comisaría a 5 minutos o un hospital a 10, como es mi caso aquí en Salamanca ahora mismo, que estaba pensando un poco en la distribución de recursos. Por lo tanto, no va a poder ser igual tampoco la valoración de esos factores de riesgo. Por lo tanto, para no excederme mucho más del tiempo, simplemente quiero dejar 3 reflexiones que espero que se hayan entendido. La primera de ellas es la necesidad de comenzar con unos estudios, sobre todo a nivel criminológico, incluso psicológico, que nos permita obtener, o sociológico incluso también, que nos permita obtener datos suficientes para nutrir a los sistemas, que nos permita individualizar cuál es la realidad criminológica en los diferentes territorios a nivel estatal. Por supuesto, un trabajo importante a nivel legal de configuración de estos sistemas y de aplicación en el ámbito del proceso penal, como bien han mostrado ya tanto Sonia Calaza como el resto de ponentes. Y, por supuesto, sí que quiero poner de manifiesto una última cuestión, y es que esto no va a resolver la falta de servicios a nivel rural, por supuesto. Sí que es verdad que ya se está estudiando utilizar inteligencia artificial, como decía Elizabeth, para hacer una gestión de recursos, para distribuir a qué distancia tienen que estar colocadas las patrullas para que tarden menos tiempo en llegar a proteger a una víctima en la que se ha estimado un riesgo muy alto, por ejemplo, a través de esa herramienta de Biogen, pero sí que puede ayudar de algún modo a establecer cuándo hay esos riesgos extremos, que en ese caso sí que supondría adoptar unas medidas de protección idóneas para esas víctimas en las zonas rurales. Y bueno, con esto ya me he ajustado al tiempo, así que muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Irene, muy interesante. Pasamos a la última comunicación que viene de la mano de Cristina Alonso. ¿Está? Sí, está. Bien. Cristina es profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Santiago de Compostela. Ha realizado varias estancias de investigación en la Universidad de la Sorbona, también en la Universidad de Bolonia, y entre sus principales líneas de investigación se encuentra la justicia restaurativa, litis consorcio y la inteligencia artificial aplicada al proceso. Hoy nos deleita con la comunicación titulada Algoritmos, Policía y Proceso Penal. Adelante, Cristina. Gracias, Laura. Buenas tardes. Como nobleza obliga, permítanme que no deje pasar la ocasión, cuando sea brevemente, para agradecer la oportunidad que se me brinda de participar en esta 4ª edición de esta magnífica actividad y, como no, agradecer y felicitar igualmente a la Universidad de Cantabria y a la Universidad de Oviedo, y muy especialmente a las compañeras y amigas Laura Álvarez y Cristina San Miguel, por permitirme compartir estos minutos con ustedes. La intervención en la que tengo el placer de participar, como decía Laura, recibe por título Algoritmos, Policía y Proceso Penal, y en particular centraremos nuestro interés en Veripol, que, como ustedes saben, es un programa creado en el año 2017 y desarrollado tras un periodo piloto a partir del año 2018, que fue diseñado para la detección de denuncias falsas.
El aplicativo, saben ustedes que procesa el texto utilizando métodos de procesamiento de lenguaje natural, infiriendo o coligiendo especificidades útiles que se transfieren a un modelo matemático que valora la probabilidad de falsedad. En su presentación, el Ministerio del Interior subrayó que la herramienta podía distinguir patrones de comportamiento con base en los datos, posibilitando la identificación de las especificidades, de las virtualidades que más diferenciaban las denuncias falsas de las que en teoría son verdaderas. Y en ese momento el Ministerio, la verdad es que no escatimó en elogios, llegando a destacar que se trataba de la primera herramienta de este tipo a nivel mundial y que representaba una verdadera novedad tanto a nivel policial como a nivel académico. De ese análisis que realiza con carácter preliminar el Ministerio de Interior, se podía concluir que las denuncias verdaderas y falsas diferían principalmente en 3 aspectos fundamentales: el modus operandi, la morfosintaxis de la denuncia y, por último, la cantidad de detalles. Con todo, con el presente desarrollo del programa, y esto es importante, y sin ánimo de polemizar en absoluto con respecto a las conclusiones abrazadas por el Ministerio, en nuestra opinión, Veripol presenta algún claroscuro que merece al menos una reflexión, sea para reconsiderar algún aspecto, sea, en su caso, para reafirmarse en el actual estado de cosas. Permítasenos que insistamos sobre algo que acabo de apuntar. Obviamente, estas herramientas evolucionan a medida que se mejoran las soluciones que se proporcionan. Así pues, trabajamos sobre los parámetros de la herramienta que el Ministerio ha hecho público. Sirva esta precisión a modo de cautela para las consideraciones que a continuación manifestaré. Pues bien, en primer lugar, con carácter anecdótico, desde luego muy preliminar, sorprende un poco un tanto la poca información institucional sobre la herramienta. Estamos hablando de un programa para uso policial, con impacto, por tanto, en un ámbito, el penal, particularmente sensible en lo que a la inteligencia artificial se refiere. Puede la persona que me esté escuchando, un poco también al hilo de lo que se ha manifestado por otros compañeros y compañeras, pensar para sí, bueno, nada nuevo bajo el sol. Ello, no obstante, no debiéramos acostumbrarnos a lo que sin duda no puede operar como costumbre, que el proceder no resulte familiar, no obsta en modo alguno el juicio de censura, toda vez que revela una operativa cuando menos susceptible de mejora. Quizás hubiera sido recomendable operar con luz y taquígrafos para evitar algunas objeciones que sobre la herramienta se han vertido, porque si bien se piensa, el propio diseño inicial, por la propia naturaleza del material que tenemos entre manos, parecía aconsejar a gritos la presencia de juristas, criminólogos, criminólogas, filólogos, filólogas. Después entenderán el porqué. Hasta donde la poca información nos ha permitido entrever, esta circunstancia, en nuestra opinión, ha condicionado significativamente la valoración inicial acerca de la herramienta. En segundo lugar, lo cierto es que en relación a Veripol se han subrayado 2 ventajas no exentas de interés. Por un lado, que para su funcionamiento el programa únicamente requiere la declaración de la persona denunciante, y por el otro, que el diagnóstico valorativo es ofrecido al instante. Si bien se piensa, no se trata de una cuestión menor. Desde un plano puramente teórico, la celeridad en la respuesta puede servir para mejorar la eficiencia del sistema, optimizar la distribución de unos recursos siempre escasos, como decía Irene, etcétera. Sin embargo, esas pretendidas virtualidades pueden ser interpretadas justamente en el sentido opuesto. La aplicación se articula únicamente con base en un relato, no en el cotejo de varios referentes a un mismo caso. Esa distribución eficiente a la que se aludía se efectuó, por tanto, no en relación a un circuito comunicativo completo, lo cual sería lo óptimo, sino solo con base en el de más fácil acceso. Cabría rebatir lo que se acaba de apuntar, señalando que sin constituir un circuito completo, en realidad menos da una piedra, y que finalmente la herramienta evidentemente no indica qué denuncias son falsas, sino que calcula la probabilidad de que las analizadas lo sean. Ello, no obstante, parece haberse optado en un estado muy inicial del desarrollo del programa y, por tanto, muy susceptible de mejora, por no incorporar variables que enriquecerían sin duda la respuesta de Veripol. Además, incluso aun cuando la decisión obviamente no se haya automatizado, resulta innegable que establece un prejuicio de partida. Y tal y como se ha destacado, o que ha destacado la literatura especializada en no pocas ocasiones, como por ejemplo Beltrán de Heredia Ruiz, no se trata de una cuestión menor que pueda ser desatendida o quedar solventada con base en una confianza crítica en los profesionales comprometidos en la toma de decisión. Quiero decir que la reserva de humanidad debe ser una red de seguridad que opere en última instancia ante cualquier incidencia. Lo que no parece razonable es descuidar la configuración de la herramienta en la confianza de que la eventualidad será ulteriormente atajada. Porque, más allá de lo evidente, la experiencia permite vaticinar que los datos hoy arrojados de manera poco precisa servirán eventualmente, o con bastante probabilidad, mañana para nutrir y entrenar algoritmos de seguridad de mayor complejidad, de los que generan interacciones en caja negra, etcétera, en los que la reserva de humanidad, saben ustedes, que tiene un impacto en ocasiones meramente cosmético. En efecto, en tercer lugar, aun cuando es evidente que la valoración de la herramienta no compromete la decisión de los miembros de la policía, toda vez que ni la decisión está
automatizada ni el programa indica qué denuncias son falsas, únicamente calcula la probabilidad de que las examinadas lo sean, tal y como se anticipaba, no cabe duda de que establece un prejuicio de partida. Así las cosas. Si bien insistimos, la valoración no compromete la decisión de los agentes, no la compromete en modo alguno. No parece obvio que el criterio en la mayor parte de las ocasiones será justamente la ausencia del mismo, es decir, la asunción de lo indicado por el programa. Y si en efecto fuera así, ¿acaso no pondrá ello en cuestión la presunta eficacia de la reserva de humanidad? Porque, en primer lugar, de acuerdo con la paradoja de Polanyi, los seres humanos sabemos cosas que no podemos explicar, porque nuestros patrones y códigos de interacción son diferentes. Y lo que se puede reproducir no son sino meras aproximaciones, de manera que las correcciones humanas que a este respecto se puedan efectuar únicamente van a tener el valor de solución, no de entrenamiento para el futuro. Quiero decir, van a tener el valor de apagar el fuego, pero no de evitarlo. No sé si me explico. Además, en segundo lugar, como subraya Rivero Ortega, aunque la utilización de sistemas automatizados presente ventajas de eficiencia en el corto plazo, a la larga su sesgo cuantitativo puede producir efectos indeseables de inflexibilidad e inadaptación a las necesidades humanas, además de adormecer el talento, la creatividad, limitar la experiencia en el flujo de trabajo. Piensen en ese efecto túnel del que habla Carr y que, bueno, está presente en muchas de las valoraciones que sobre la inteligencia artificial se han hecho en otros ámbitos, como puede ser la aviación civil. Y si en efecto la evolución de los propios acontecimientos nos condujese a un escenario como el descrito, en caso de que la gente desee separarse del criterio de Beripohl, acabará por ser precisa alguna suerte de justificación. Sea como fuere, con base en lo que se viene a apuntar, tal vez lo que tendríamos que preguntarnos es sobre las posibilidades reales de que la persona llamada a ejercer eventualmente la reserva de humanidad pueda poner en cuestión el aplicativo, una vez que el efecto túnel al que hacía referencia comience a ganar enteros. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. No me quiero descentrar del hilo principal. En cuarto lugar, en nuestra opinión, el diseño del programa, al menos en su formulación originaria, admite una batería de objeciones en absoluto desdeñable desde una perspectiva criminológica. El análisis real, efectivo y convenientemente ponderado del impacto de la victimización primaria en la declaración que se incorpora a Beripohl, teniendo presente las variables relativas a la comisión del delito, etc. También piensen... para decirlo de manera más coloquial, ¿no? Se consideran factores que intervienen en la precipitación del hecho delictivo o traumatizante y el impacto que ese hecho tiene sobre la víctima. No parece esto que sea muy coherente con lo que se dispone en la Ley 4/2015 por la que se aprueba el Estatuto de la Víctima. Pero es más, con independencia de lo señalado, ¿acaso no cabe al menos potencialmente cierto impacto de la propia herramienta sobre la víctima que denuncia y que se sabe evaluada en cuanto a su veracidad por un elemento que le es completamente ajeno? ¿No se abre así una puerta a la victimización secundaria? En quinto lugar, conviene notar que, con arreglo a lo señalado por el Ministerio del Interior en la presentación de Beripohl, en teoría las denuncias verdaderas y falsas difieren principalmente en tres elementos fundamentales: el modus operandi, la morfosintaxis de la denuncia y la cantidad de detalles. Siendo ello así, hubiera sido interesante incorporar una perspectiva netamente filológica para calibrar con precisión esa referencia a la morfosintaxis. No es que en el Estado español convivan diversas lenguas cooficiales, sino que incluso el castellano hablado en territorios bilingües cuenta con características específicas susceptibles de afectar a la morfosintaxis del testimonio de la denuncia. Es más, una herramienta fundamentada en el lenguaje podría haber tenido en cuenta incluso la influencia lingüística en territorios de no cooficialidad, pero sí limítrofes con idiomas de otros estados. Podría haber considerado la presencia más que significativa de población extranjera asentada en determinadas provincias españolas, por ejemplo, de las Islas Baleares o de la Costa del Sol. Extrapolar resultados de unos territorios a otros sin al menos realizar ajustes en la herramienta y esperar que ello no genere dudas más que razonables resulta ciertamente sorprendente. ¿Acaso emplea un mismo modelo morfosintáctico una persona castellanohablante que una persona británica que lleva 2 años viviendo en Málaga? Bueno, no parece razonable. No profundizaré más sobre esta idea, pero las oportunidades de mejora tocan además otros aspectos filológicos. ¿Acaso no resultan evidentes las implicaciones sociolingüísticas? ¿Quiere yo decir que denunciamos bajo un mismo patrón con independencia de nuestra capacidad en cuanto a los registros lingüísticos, de nuestra formación o de nuestra cultura? ¿Cómo casa esto con el derecho a la asistencia lingüística gratuita o el derecho a emplear traductor o las atenciones de las víctimas vulnerables o especialmente vulnerables que prevé la Ley 4/2015? Haríamos bien en no sucumbir a la victimología, a lo que la victimología crítica identifica como obsesión por la seguridad, que también analiza Herrera Moreno máxime cuando ello es susceptible de generar inferencias como las apuntadas. En definitiva, en un momento en el que se reflexiona sobre la inclusividad en el marco europeo, en la estrategia de la Unión Europea,
incluso a través de las ODS, el cambio de metaparadigma que implica la inteligencia artificial en su interacción con la justicia penal, al menos en la justicia penal, no debiera comportar retrocesos en los avances en cuanto a las víctimas y su protección se refiere. En sexto lugar, ¿no es al menos un tanto equívoco que el propio Ministerio del Interior, que exige rigor con buen criterio para hablar de denuncias falsas, aluda con cierta imprecisión a denuncias falsas cuando se refiere a Veripol? Desde el propio Cuerpo Nacional de Policía se admite que las cifras que avalan el éxito de Veripol se sostienen sobre casos que no han sido juzgados. Esto es, los datos no se derivan de sentencias que evidencien la falsedad de la denuncia, sino de las averiguaciones policiales. Quiero decir que la policía ha diseñado una herramienta cuyo éxito es elevado a los altares del éxito con base en los datos que la propia policía suministra. Y por último, ¿para qué vale Veripol? Si se trata de uno más dentro de la panoplia de recursos, sin más, pues el valor que debe dársele es justamente ese. El problema es que pueda ser más que un recurso, el problema es que pueda convertirse, por los apuntados riesgos de la automatización, los que eventualmente se puedan dar en su caso, en un recurso con mayúsculas. Aún así, y como quiera que en absoluto podremos estar en presencia de denuncias manifiestamente falsas, pues Veripol no fundamenta sus resultados en sentencias, insistimos. ¿Para qué vale Veripol? ¿Simplemente para ordenar la respuesta policial en función de lo que se dictamine? ¿O lo que se pretende es que llegue a tener algún tipo de valor más allá de la diligencia a modo de informe probabilístico en el juicio oral? Porque si lo que se pretende es lo primero, las objeciones son evidentes, pero si esta última es la idea subterránea, nuestro juicio debe ser severamente crítico, porque una prueba probabilística o estadística podrá ser, en el menos exigente de los casos, una prueba indiciaria, un elemento de corroboración periférica incapaz de enervar por sí sola, por tanto, la presunción de inocencia. Es más, si se nos apura, en realidad la opción más garantista no puede ser sino aquella que impide la posibilidad de que las pruebas tecnológicas o estadísticas configuradas en la unicidad de una prueba de cargo pueda operar como tal sin presencia de algún tipo de arraigo, entronque o anclaje en el mundo analógico. Y ello porque, sin agotar todo lo relativo al sistema de valoración de la prueba de la sana crítica, la presunción en su vertiente de regla de juicio, que es la que determina el estándar de prueba aplicable al proceso penal, establece que ante un atisbo de duda, la sentencia absolutoria deviene inexorablemente, y convendrán conmigo en que si solo hay prueba probabilística, siempre hay duda, porque hay espacios de indeterminada relevancia para la incerteza. Lejos de lo que prima facie pudiera parecer, si aplicamos aumentos al visor es evidente que en realidad no es esta una crítica a Veripol, no es una crítica a la especie, es una crítica al género aplicado en una ubicación procesal inadecuada. Las alabanzas recibidas por herramientas de este tipo exigen de la academia cautela, desde las más problemáticas, las orientadas a su aplicación con las personas como target, hasta las en teoría menos controvertidas, como pueden ser las referidas a los hotspots. Piénsese en todo el problema de la depauperación social y toda la teoría de Mark Neoclus sobre esto. No es tampoco una crítica al Cuerpo Nacional de Policía, toda vez que en primer lugar la decisión última corresponde al Ministerio del Interior y porque en segundo lugar en realidad se trata de un modelo policial cuasi hegemónico dentro de los países del norte global. Outsar Selayeta acaba de publicar un libro muy interesante donde explica estos procesos en relación a la Policía Autonómica del País Vasco. Por cierto, probablemente este no sea el foro, pero sería interesante reflexionar sobre una intersección de interés con implicaciones en determinados procesos penales. En algún momento habrá que preguntarnos acerca de las hipótesis de conflicto del Estado español, de España, en relación a las pruebas probabilísticas y la posibilidad de una incorporación de algoritmos entrenados para generar puntos ciegos o incidentes de falsa bandera, porque más allá de las dificultades más intuitivas, no cabe duda de que acabará por favorecer la incorporación no residual de estrategias de inteligencia en el proceso penal, con todo lo que ello implica en materia de principios de contradicción, igualdad, etc. Termino ya, habida cuenta de lo que se acaba de apuntar, cabe que nos preguntemos acerca de la evidente brecha entre la euforia desatada entre las instituciones y la letra pequeña de la herramienta. Y ello no porque se pretenda desairar a quien se esfuerza por innovar, sino en el ánimo de arrojar sobre esos claroscuros a los que antes se hacía referencia para que, en definitiva, la incorporación de la inteligencia artificial no se haga a costa de nada, sino que se haga en la convicción de que la única eficacia que vale es la garantista o la que debe valer. Además, como apuntaba hace un minuto, la crítica al discurso triunfalista de las autoridades no se hace con voluntad de afear conducta alguna, sino con la de evitar que se sobredimensione el poder de unas herramientas que, siendo útiles en su actual formulación y con esas proyecciones desmedidas, pueden acabar generando externalidades disfuncionales más que severas. No es que la playa de dificultades, objeciones y reparos sea pequeña, no se trata de eso, porque saben ustedes que todas las herramientas tienen una génesis y van evolucionando a la par que los progresos tecnológicos. Lo realmente problemático
problemático es que nuestro análisis acerca de lo que advertimos son objeciones, riesgos y dificultades se encuentra condicionado, cuando no, afortunadamente, no determinado, por la complacencia automatizada y el sesgo de automatización, por la fanatización tecnológica y el poder blanqueante del denominado mathwashing. La justicia predictiva en determinados ámbitos de la justicia penal implica cierta desnaturalización de la misma como una última ratio, el fortalecimiento de una idea de sociedad de la hipervigilancia con base en el factor riesgo, de un Estado ultradesarrollado en lo prospectivo que busca reaccionar con presunta anticipación con modelos policiales que al menos hoy tienen carencias, implican riesgos y ofrecen actuaciones predictivas que, por cierto, bien sabemos, no son infalibles, son socialmente inequitativas y poco inclusivas. Esto es, penalizan tendencialmente a quienes habitan los márgenes de la sociedad y a las personas más vulnerables. No los aburro más. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Cristina. Ha gustado mucho. De hecho, por el chat han puesto que eres una fenómeno. No, es que hablo con prisa porque tengo un compromiso, entonces no pero es ha simplemente estado la muy cadencia. bien. Ha estado muy, muy bien. Así que muchísimas gracias. Bueno, nos quedaba pendiente la primera comunicación, que ya hemos podido solventar el problema de sonido. Entonces vamos a compartir Bueno, y te acaban de poner impresionante, Cristina. O sea, que has tenido mucho éxito. Está mi madre por ahí conectada. Un beso, mamá. Bien, pues pasamos a compartir el vídeo. Muchísimas gracias.